Saludamos a Pablo Callejón, nuestro compañero en el día de hoy. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Esa sonrisa es viernes o lo de anoche? Es un poco de todo, Mariano. Bien. Es viernes y además después de un 5-0, una copa. Yo pensé que era por el estreno del estadio de Santiago del Estero, muy bonito. Qué impresionante el estadio, ¿no? Está tremendo el estadio. Sí, muy lindo. Uno desde afuera parecía un estadio europeo, ¿no? De Champions League. Sí, claro. Y si me llevas un poquitito más allá, ¿viste esos estadios? Qatar, Arabia Saudita. Sí. Faltaba la arena y el desierto nada más, pero entra perfectamente. Absolutamente. Que es todo un debate, ¿no? Pero claro. 1.500 millones de pesos costó el estadio. Porque uno dice, maravilloso que los santiagueños puedan disfrutar un estadio de esas características que les permite que River, que Racing jueguen una final en ese lugar, que además seguramente a partir de ahora va a ser... Y Copa América, Pablo. Claro. Sede de Copa América, Argentina, la selección va a estar jugando allí también. Bueno, esperemos que con público, ¿no? Para que se pueda disfrutar bien. Sí, claro. Pero también uno se plantea o se replantea, ¿no? Semejante obra en una provincia que además tiene muchas necesidades. Bueno, es parte del debate que dejó lo que ocurrió ayer, lo más sustancioso, y usted estará feliz de eso, de un gran momento futbolístico. Estuvo Alberto Fernández, el presidente, inaugurando el estadio, pero además, por supuesto, en otras actividades, con otra agenda, pero en la conferencia de prensa bancó la creación de este estadio, ¿no? También se hizo con fondos nacionales y fondos provinciales. Claro, porque ahí vuelve a aparecer esa discusión, ¿no? La necesidad de que el interior y que Santiago del Estero en particular tenga un estadio de esta clase es maravilloso. Lo pone a Santiago en un lugar preferencial en esa mirada, ¿no? Y después la otra discusión que tiene que ver con los costos. Exactamente. Bueno, y sucede en cada lugar. Y lo que vos hablabas, ¿no? Prioridades y necesidades. Efectivamente. Pero pasó, por ejemplo, cuando Brasil tuvo en los Juegos Olímpicos de Río o el Mundial. El Mundial, ¿te acordás? Las marchas. La discusión que hubo, Las marchas antimundial en un país, digo yo, el más futbolero del mundo. Con nosotros, podés poner, pero uno de los más futboleros del mundo, sin lugar a dudas. Y sin embargo, también estaban esas protestas. Pero la verdad que el estadio impresionante, maravilloso. Bueno, vamos a hablar de un informe, Mariano, de la CEPAL, que nos lleva a lo que termina siendo el desenlace del impacto de la pandemia en Latinoamérica, en lo que implica para la pobreza, para el desempleo, números que refieren al impacto especial que tuvo el coronavirus en Latinoamérica, que ha sido una de las regiones más afectadas por las consecuencias de la pandemia en el mundo. Pero vamos a verlo en detalle a este informe de la CEPAL que nos va a permitir describir precisamente las condiciones en las que se dio tanto en la Argentina como en el resto de Sudamérica y en Latinoamérica en general. Cuando uno observa los números termina... Y no es casual, Pablo, ¿no? Las economías, cómo se estaba en el momento en que te agarra la pandemia, no te agarra fortalecido, y eso te golpea mucho más. Porque los condicionantes comenzaron en el 2014. La CEPAL comienza a ver cómo entre el 2014 y el 2019 un deterioro muy profundo de las condiciones sociales en Latinoamérica, con la coincidencia de muchos gobiernos con una economía más neoliberal que terminaron generando números que hoy son una verdadera advertencia para Latinoamérica. Vamos a ver si tenemos el informe para poder describirlo. Allí está. La crisis derivada de la pandemia de coronavirus en América Latina supondrá un retroceso, mirá vos, de 12 años en términos de pobreza y de 20 años en términos de pobreza extrema. Esto surgió del informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En términos de pobreza y de pobreza extrema, hemos tenido un retroceso abismal en Latinoamérica, de muchos años, de mucho tiempo, que ya había generado un alto costo para Latinoamérica. La región cerró el año con un total de 209 millones de personas en situación de pobreza, 22 millones más que el año anterior. Latinoamérica ha sumado 22 millones de pobres. Si bien las medidas de protección social evitaron un mayor aumento de la pobreza, las consecuencias económicas y sociales de la contingencia sanitaria serán significativas entre los países de la región más afectada por el virus. Esto lo informó la CEPAL en su informe. Entre el 2014 y el 2019, y aquí lo que decíamos, antes de la pandemia, y sobre todo a partir del 2014,
la pobreza en Latinoamérica aumentó desde 162 millones hasta 187 millones. Mientras que en el caso de pobreza extrema, el incremento fue de 46 a 47 millones de personas. Es decir, hubo un profundo deterioro de las condiciones económicas y sociales en esos 5 años antes de la pandemia. La desocupación alcanzó el 10,7% en 2020, un incremento del 2,6 puntos, 2,5 puntos, un poquito más, porcentuales respecto al registrado en 2019, con una importante salida de personas de la fuerza de trabajo y una escasa posibilidad de teletrabajo. Habíamos discutido mucho sobre lo que implicaba el teletrabajo. Bueno, hubo un alto porcentaje de los latinoamericanos que no pudieron acceder a esa posibilidad porque no contaban con los recursos técnicos para poder hacerlo. Los países con mayores tasas de desempleo registradas a lo largo del año fueron Colombia, 21,8, Costa Rica, 20,1 y Perú, que ha sido el país más impactado desde lo sanitario y desde lo económico. No pudieron resolver lo sanitario, tampoco lo económico, 39,5 puntos de desempleo. Hay que decir también que Perú sufrió un cimbronazo político con la salida de su presidente. Del total de empleos perdidos en Brasil, Costa Rica y México, Brasil 76,8, Costa Rica el 72,5 y México el 72,6, fueron informales. Ese porcentaje del empleo perdido es el empleo que se perdió en negro. Las economías en Latinoamérica tienen mucho desempeño informal, no solamente en lo que tiene que ver con la actividad económica, sino con el empleo. Y esto termina siendo una referencia. El primer empleo que se perdió fue el empleo informal. La CEPAL estima que 491 millones de latinoamericanos, 8 de cada 10, están en una situación de vulnerabilidad. Insisto con este dato, 8 de cada 10 latinoamericanos están en una situación de vulnerabilidad, con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Esto tiene que ver y se referencia con lo que se ha perdido de poder adquisitivo, lo que valen las monedas en cada uno de esos países en relación con el dólar. Para compensar la pérdida de ingresos de hogares en 2020, los gobiernos implementaron 263 medidas de protección social de emergencia. Y fíjate vos, los países latinoamericanos inyectaron entre marzo y diciembre 86.000 millones de dólares por transferencias monetarias, por asistencia social. No alcanzó, no fue suficiente. Números que terminan siendo más que números. Sí, no se trata solo de lo cuantitativo, sino de lo que implican estas cifras para Latinoamérica. Un informe demoledor de la realidad que nos ha dejado el paso de la pandemia, que todavía no ha concluido, claro está, pero en este primer año en Latinoamérica. Pablo, y lo que se viene haciendo referencia con este tipo de estudios, lo que vienen marcando los especialistas, te golpea muy rápido la pandemia cuando te agarra con una economía debilitada, una economía en desarrollo, y cuesta mucho más recuperarse. Además, sí, claro. América Latina ahora le va a costar mucho más una recuperación que lo que puede sufrir, por ejemplo, una de las grandes potencias en Europa que han sido golpeadas, pero que tienen un poder de recuperación mucho más rápido que el que se puede tener por estos lados. Así que hay un dato alentador para la Argentina. Sigue subiendo la industria, sube la construcción. Es cierto, subimos de pisos muy bajos. Fue tanto el desplome, pero al menos... Incluso a niveles prepandémicos. Incluso a niveles prepandémicos, claro que sí. Pero al menos desde hace varios meses hay una suba sostenida en estos indicadores, ¿no? Sí. Todavía falta el consumo, que está muy impactado por la inflación. Bueno, yo ahí tengo una mirada que esos números al gobierno no creo que sea adrede, ¿no? Creo que lo tienen muy estudiado, pero lo hace tener un diagnóstico por ahí distinto y diferente. No es que Argentina se está recuperando o que la gente siente una recuperación por estos números que son positivos, pero a raíz de estos números no está el ATP, no está el IFE, no se aumenta la tarjeta social, entonces esa ayuda social con un diagnóstico que se ve en crecimiento, por ahí no es tal. Claro. Cuando dicen, bueno, ya no estamos en los mismos niveles que anteriormente. No, no estamos, pero seguimos muy golpeados como sociedad. Sigue haciendo falta los distintos programas y la distinta presencia del Estado en lugares en donde todavía es muy notorio. Sí, evidentemente. Será un proceso muy lento. El gobierno querrá
generar inyección para que esto ocurra antes de octubre, que se empiece a notar un poco alguna mejora en lo económico, en la economía real, en la de los trabajadores todos los días, pero nos enfrentamos a un proceso devastador que seguramente va a llevar varios años. Pablo, un abrazo. Abrazo grande, buen fin de semana. Hasta luego. Chau, chau. Bien.